Acuérdense que les había dejado como ejercicio de práctica que hicieran lo mismo, o sea, siguieran respetando que la excentricidad era raíz de 3 entre 3 y lo único que cambiaban iban a ser los focos. Entonces, al cambiar los focos, lo que quería que hicieran era, pues precisamente, ¿no? Ya sé que está en -2, déjense los gráficos para que sea un poquito más visible. Va a ser en -1, en -2,3 y el otro era en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso quiere decir que del ejercicio que yo les dejé, resulta que aquí iban a tener en -2,3, aquí iban a tener al foco 1 y por acá iban a tener el foco 2. Cuando ustedes sustituían aquí en la de punto medio, al sustituir en el punto medio les iba a quedar que es un -2 más 8 dividido entre 2 y la otra era un 3 más 3 dividido entre 2. Por lo tanto, para el ejemplo que yo les pedí de ejercicio, resulta que el centro les iba a quedar en, por ley de la resta, esto es un 6 entre 2 me iba a dar 3 y les quedaba un centro que era 3,3. La mayoría de los que me lo enviaron estuvieron bien, llegaron al 3,3 y no hubo ningún problema. El detalle es que luego cuando sustituyeron no hicieron adecuadamente la sustitución y ahí es donde vino el problema, porque el parámetro C lo tenían que calcular como la diferencia de las abscisas y la diferencia de las abscisas, entonces tenían que considerar que era esta abscisa del centro, esta abscisa del centro que era 3, déjense los cambio de color para que lo visualicen un poquito más, era la abscisa del centro, donde la abscisa del centro era 3, vamos a escribirlo, iba a ser un 3 menos la abscisa del foco 1, y en este caso el foco 1 aquí habíamos dicho que era -2, entonces me queda un 3 menos -2 elevado al cuadrado, y por ahí ya algunos empezaron a hacer inadecuadamente la sustitución, desde ahí fallaron algunos, ¿no? Luego viene una suma y era la suma de la ordenada del centro, donde la ordenada del centro también era 3, y le tenían que restar la ordenada del foco 1, y el foco 1 la ordenada era 3, por lo tanto aquí era un 3 menos 3. En esa sustitución, insisto, fue donde empezaron a equivocarse algunos y no llegaron al resultado, porque desde ahí estaban sustituyendo mal, y al sustituir mal, pues ya, lo demás estaba mal, ¿no? Lo que sí observé es que como copiaron el ejercicio, resultaba que luego me ponían 5, o sea, no tenía sentido que era 5 porque ahora los focos cambiaban, y también aquí me ponían el 1 cuando pues ahora el centro era 3, ¿no? O sea, ahí me di cuenta que solamente copiaron el ejercicio y no lo hicieron, trataron de basarse en la copia fiel, ese fue el detalle. Dime. Como mencionó su compañera, aquí me faltó escribir el cuadrado, y de ahí pues me doy cuenta que por ley de los signos este me da positivo, y entonces tengo un 3 más 5 al cuadrado que me da 25, pero aquí tengo un 0, por lo tanto este 25, la raíz cuadrada, iba a ocurrir que para el ejercicio que yo les dejé, el valor del parámetro C era de 5 unidades. Ahora bien, algunos llegaron hasta ahí, pero el problema fue en esta sustitución, porque yo les había dicho, les recuerdo, que esto se conservaba igual, o sea, seguía siendo que la excentricidad era raíz de 3 sobre 3. Entonces, el detalle es que ahora, déjense los tomo de por aquí, aquí está, la excentricidad es raíz de 3 entre 3 y es C entre A. Pero ahora resulta que el parámetro C no vale 3. Ese fue el detallito que ustedes cometieron al hacer la copia, porque ahora el parámetro C tiene un valor de 5. Eso quiere decir que cuando ustedes sustituían aquí en esta, se los voy a hacer aquí adelante, les quedaba que 5 era raíz de 3 sobre 3 y eso era el parámetro A. Entonces lo que cometieron de imprecisión las otras personas que se llegaron al centro es que no estaban sustituyendo el valor de 5
que me daba, sino volvieron a sustituir el valor de 3, y como vieron a sustituir el valor de 3, pues ya, el ejercicio estaba mal. De ahí entonces, por operación inversa, ay, disculpen, aquí estoy cometiendo un error, porque es raíz de 3 por a, no es raíz de 3 igual a. Por operación inversa, este 3 está dividiendo, la operación inversa es multiplicar, por lo tanto les iba a quedar un 15, este raíz de 3 está multiplicando, la operación inversa es dividir, por eso me queda aquí un raíz de 3, y eso es igual al parámetro a. Acuérdense que aquí está el parámetro a del lado derecho, pero por propiedad reflexiva lo puedo escribir en el miembro izquierdo, por propiedad reflexiva. Pero también saben que esto está mal escrito, sin embargo no hay tanto problema, porque como voy a sustituir el parámetro al cuadrado, pues entonces sabemos que a cuadrada va a ser el cuadrado de 15, que son 15 por 15 son 225, y el cuadrado de la raíz de 3 pues es 3. Entonces este parámetro a de 225 entre 3 era el que debían de sustituir para obtener el otro parámetro, que era el parámetro b. Pero ya ninguno llegó ahí. Vuelvo a repetir, la imprecisión que tuvieron es que desde aquí arriba volvieron a repetir que el parámetro, ¿dónde quedó? Aquí, que el parámetro c, como en el ejercicio pasado era 3, y no hicieron la correcta sustitución. Así que nada más tengan cuidado, porque cuando les dejo ejercicios que los vuelvan a hacer, cambiando los datos, pues hay que tomar de referencia el ejercicio anterior, pero no hay que copiarlo. Entonces, en el enunciado, recuerden que en el enunciado ahí viene prácticamente lo que tengo que realizar. Me dice que determina la ecuación, ya saben que es la ecuación en forma general de la elipse. No es necesario que me digan que es elipse, pero pues es un dato, cuyos extremos del eje menor son estos. Ustedes saben que el eje menor precisamente están determinados por los puntos B y B1 y B2. Entonces, solamente para darnos cuenta por dónde anda, pues vamos a graficar. Aquí está ordenadas, aquí está abscisas. El menos 2,4 está por aquí, aquí es menos 1, aquí es menos 2, 1, 2, 3, 4, y el otro es menos 2,2, por lo cual los puntitos quedan así como que muy pegaditos. Este es un punto, este es otro punto, y sabemos que se nombran de abajo hacia arriba, entonces este es el punto B1, este de acá es el punto B2, y por lo tanto, al conocer los extremos del eje menor, al ya decirme que el eje menor, estos son los extremos, yo puedo calcular precisamente el eje menor, y el eje menor va a ser la distancia del punto B1 al punto B2. Como ya no sabemos la fórmula, pues simplemente sustituimos, y entonces sabemos que el eje menor se va a calcular como la raíz cuadrada de la abscisa del punto B1 menos la abscisa del punto B2. Sabemos que esa fórmula la hemos manejado ya desde hace rato. Esta elevado al cuadrado más la ordenada del punto B1 menos la ordenada del punto B2, y este también elevado al cuadrado. Hacemos el ajuste del radical para que no quede tan grande. Aquí dibujamos el radical y ya. Y de ahí pues ya viene la sustitución numérica de los elementos, de la coordenada, de la abscisa y la ordenada. Recuerden que la coordenada está formada de dos elementos, que uno es la abscisa y el otro es la ordenada. Por eso se sustituyen las coordenadas. Y de aquí, pues la abscisa del punto B1 es menos 2, menos la abscisa del punto B2 también es menos 2. Sabemos que agregamos ese paréntesis redondo para indicar la multiplicación, más la ordenada del punto B1 es 4, menos la ordenada del punto B2 que es 2. Esto lo elevamos al cuadrado y de todo le obtenemos la raíz cuadrada. Ahí salió muy feo la raíz cuadrada. Y de ahí pues sabemos que hay que hacer primeramente la ley de los signos, porque ahí hay la multiplicación de signos iguales. También necesitamos hacer la ley de la resta, porque son signos diferentes. Y obviamente hay que hacer definición de potencia. Y no es cierto, lo que vamos a hacer es operación inversa.
porque vamos a tener la raíz de un cuadrado. De ahí me doy cuenta que este menos por menos es más, menos 2 más 2 me da 0, 0 al cuadrado me da 0, y entonces lo único que hay que hacer es esta resta, que es 4 menos 2, que me da 2, al cuadrado me da 4, pero como es la raíz, es la operación inversa, y por lo tanto me queda que el eje menor, ahí es el eje menor, perdón, el eje menor tiene una longitud de 2 unidades. Recuerden que el eje menor no es una línea, simplemente es una distancia. Entonces ya tenemos que el eje menor y el eje menor son 2 unidades. Conociendo eso, pues ya está así como que súper rápido, porque nosotros sabemos que podemos hacer una sustitución. Como ya te sabes la fórmula, tú sabes que el eje menor se va a calcular como 2 veces el parámetro b. Por lo tanto, si 2 veces el parámetro b, que es el eje menor, mide 2 unidades, pues de aquí ya solamente haces operación inversa, y en la operación inversa ese 2 se está multiplicando, la operación inversa es dividir, por lo tanto el parámetro b te queda como una unidad, porque estamos hablando de longitudes. Ya tenemos que mide 1 el parámetro b, y entonces vamos a seguir leyendo qué es lo que dice en el enunciado. Acuérdense que deben de estar sustituyendo datos y obtener resultados de lo que yo tengo ahí, ¿no? Entonces ya menciona que las longitudes de sus lados rectos es raíz de 2, por lo cual yo sé que el lado recto es la raíz cuadrada del número 2, pero nosotros sabemos que podemos sustituir. ¿Por qué puedes sustituir? Porque ya te sabes la fórmula. Y la fórmula es que el lado recto se calcula como 2 veces b cuadrada entre el parámetro a. O sea, que este lado recto lo estoy sustituyendo por la fórmula 2b cuadrada entre a. Y eso es igual a la raíz de 2, que es precisamente el dato que me están dando a mí desde el principio. Por lo tanto, si ustedes me van siguiendo, lo que yo puedo hacer aquí es una sustitución, porque si se acuerdan yo obtuve el valor de b, entonces el valor de b yo lo puedo sustituir en esa b, y si hago la sustitución del valor de la b, pues va a resultar que esa b elevado al cuadrado, pues 1 al cuadrado es 1, y 1 por 2 pues sigue siendo 2. Entonces al hacer la sustitución te va a quedar que 2 entre el parámetro a es la raíz de 2. Si se dan cuenta, este ejercicio se parece al pasado, porque en el ejercicio pasado lo que utilizamos fue la excentricidad, ahora lo que estoy utilizando es el lado recto. Entonces ya que es la sustitución, pues simplemente lo que hacemos es una operación inversa, y la operación inversa es que este parámetro a va a multiplicar a la raíz de 2, pero este raíz de 2 que está que está multiplicando, entonces va a dividir al miembro izquierdo, y eso implica entonces que el parámetro a tú lo vas a calcular como 2 sobre la raíz de 2. Hicimos la operación inversa, ya les expliqué todo, pero también vamos a agregar la propiedad reflexiva, porque al hacer la operación inversa esta va a quedar en el miembro derecho, y yo no quiero que quede en el miembro derecho, siempre necesito que quede en el miembro izquierdo, y por eso hago esa situación. Yo sé que no debe de haber raíces en el denominador, pero acuérdense que no me interesa el valor de a como tal, sino el que me va a interesar es a cuadrada, perdón. Entonces, como ya tengo el valor de a, pues no me preocupo tanto en racionalizar el denominador, porque lo importante va a ser la sustitución. Y acuérdense que lo único que me están pidiendo es la ecuación, no me están pidiendo las coordenadas de los focos ni de los vértices, solamente es la ecuación. Por lo tanto, vamos a escribir la forma ordinaria de la elipse. Y para escribir la forma ordinaria de la elipse yo observo esto, y si observo eso, entonces ¿de qué me doy cuenta con respecto a la elipse? Como menciona su compañero, acuérdense que este que está aquí se llama eje menor. El eje menor está determinado por los puntos B2 y B1. Recuérdense que nos llaman vértices. Los vértices es el punto V1 y el punto V2. Recuerden que no hay B chiquita y B grandota, ¿no? O sea, hay V y hay la B.
Por lo cual, si ya me están diciendo que ese que está ahí es el eje menor, forzosamente el eje mayor debe de ser perpendicular. Y al ser perpendicular el eje mayor, quiere decir que estos puntos va a ser el V2 y este punto de por acá va a ser el V1. Y acuérdense que el eje focal o el eje de simetría, que es lo mismo que el eje mayor, es el que me va a determinar la dirección de la elipse. Vuelvo a repetir, por la ubicación de los extremos del eje menor, estos son los extremos del eje menor, como este es vertical, el importante es el eje mayor y como es perpendicular, me doy cuenta o asumo o deduzco que entonces es la forma de la elipse, forma ordinaria de la elipse horizontal, por lo que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces esto es la horizontal, y si es la horizontal, díganme cuál es la forma ordinaria. Como menciona su compañero, pues sabemos que el parámetro A es el que me indica si va a ser horizontal o vertical precisamente en su posición. Al ser el parámetro A posicionado como denominador de la abscisa, me doy cuenta que esta es la forma ordinaria de la elipse horizontal. Si hubiese sido vertical, este parámetro A debería de haber sido denominador de donde está la ordenada. Así es como me doy cuenta. Entonces, ya teniendo la forma ordinaria de la elipse, que lo deduje por la gráfica y por cómo debe de estar ubicado el parámetro A, entonces realizo la sustitución. Si realizo la sustitución, pues sabemos que a esta abscisa, cualquiera que representa cualquier punto, le tengo que restar la coordenada del centro, donde la coordenada del centro todavía no me la sé. Entonces, para saber la coordenada del centro, lo que debo de calcular es el punto medio. Y el punto medio, recuerden que es la abscisa de B1, lo voy a escribir mejor por acá abajo porque no me va a dar espacio. Para calcular el punto medio es la abscisa del punto B1 más la abscisa del punto B2 dividido entre 2 y la ordenada es la ordenada del punto B1 más la ordenada del punto B2 dividido entre 2. De ahí sabemos que esa es la fórmula para el punto medio. Lo que debemos de realizar es la sustitución, y al realizar la sustitución sabemos que no se llama punto medio, sino se llama centro. Y entonces el centro es esta abscisa más esta abscisa, que es un menos 2 más menos 2 dividido entre 2, y la otra va a ser esta ordenada menos esta ordenada. Perdón, más, porque es la suma. Es 4 más 2 dividido entre 2. Y de ahí pues ya sabemos que por jerarquía de operaciones, sabemos cuál es la operación que debo de hacer primero, que son las que están en el numerador. Luego me doy cuenta que hay una ley de los signos, y esa ley de los signos se debe a la multiplicación de ese más por ese menos. Y entonces vamos a aplicar la ley de la resta, porque tengo un número que es positivo, otro número que es negativo, que son estos. Y luego aquí tengo los dos números positivos, por lo tanto ahí debo de aplicar la ley de la suma. Y ahora sí, ya sabemos que el centro tiene coordenadas 2 menos 2 me da 0, y 0 repartido entre 2 me sigue dando 0. 4 más 2 me da 6, dividido entre 3 o repartido entre 2, perdón, me da por resultado 3. Y ahora sí ya tengo las coordenadas del centro. Por lo tanto aquí es x menos 0, que es el valor de la h, dividido al cuadrado entre el parámetro a cuadrado, que es este. Por lo tanto el parámetro a cuadrada es un 4 entre 2. Fíjense cómo aquí al elevar al cuadrado me da 2 y al elevar al cuadrado me da 4. Y entonces voy a entender que el parámetro pues no es 4 medios, porque 4 medios a final de cuentas es un 2. Y ahí hay que tener cuidado, porque luego quiero sustituir el 4 medios cuando el 4 medios todavía puedo hacer la operación. Vuelvo a repetir, el parámetro a cuadrada es el cuadrado del numerador y el cuadrado del denominador. Por eso me doy cuenta que simplemente es el número 2 y ya. Escribo el 2 y no escribo el 4 medios, si no se va a hacer más complicado, ¿no? Luego es la ordenada. Dime. Número 1. Ustedes disculpen, luego uno viene distraído y comete imprecisiones. Este más por este menos me da menos 2. Entonces no estoy utilizando la ley de la resta, sino estoy utilizando solamente la ley de la suma, porque entonces voy a sumar los números porque tienen el mismo signo y se mantiene el signo que predomina.
por lo tanto me da un menos 4, y menos 4 entre 2, pues resulta que no es un 0, sino es un menos 2. Ustedes disculparán. Y entonces aquí ya hago la corrección, no voy a escribir así, sino voy a escribir menos 2 elevado al cuadrado. Disculpen la imprecisión, cuando uno está distraído comete muchas imprecisiones. Y vamos a escribir la raya de fracción más larga. Que cubra completamente el numerador. Y ahora sí, le sumamos. Le sumamos la ordenada de todos los puntos entre la ordenada del centro, que es 3. Esto lo elevo al cuadrado, lo dividimos entre 2. Y eso debe ser igual... Ah, no, entre b cuadrada, disculpen. Y entre b cuadrada habíamos dicho que la b era la unidad. Por lo tanto, si la b es la unidad, pues b al cuadrado sigue siendo 1. Por lo cual aquí la b es 1. Y eso es igual con 1. Ahora bien, acuérdense que siempre que tenemos una ecuación que tiene denominadores, lo que conviene es aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad se utiliza precisamente para que las ecuaciones ya no tengan denominadores, o sea que ya no sean números racionales. Propiedad de la igualdad, eso quiere decir que el miembro izquierdo completito y el miembro derecho completito lo voy a multiplicar por el mínimo común múltiplo, que en este caso solamente es el número 2. Y entonces al hacer la multiplicación, al aplicar la propiedad de la igualdad, también vamos a aplicar jerarquía de operaciones para decidir cuál es la operación que voy a hacer primero. Le sigo. Entonces, por jerarquía de operaciones sabemos que primero este 2 debe de multiplicar a todo el numerador. Sin embargo, puedo hacer primero la división del 2 entre 2 y me da la unidad. Y al darme la unidad, pues solamente hay que hacer el binomio al cuadrado. Para hacer el binomio al cuadrado, pues resulta que después de jerarquía de operaciones, pues obviamente voy a aplicar ley de los signos. Y al aplicar ley de los signos de ese binomio al cuadrado, aquí me falta escribir, de ese binomio al cuadrado, entonces vamos a escribir que es un x cuadrada más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y de ahí pues sabemos que también por propiedad distributiva este 2 tiene que multiplicar a este numerador. Obviamente dividido entre 1 pues sigue siendo lo mismo, no pasa nada. Ahí ya estamos diciendo que entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva. Y entonces el binomio al cuadrado es más y cuadrada. Pero como está multiplicado por este 2, entonces es 2y cuadrada. Este binomio, el cuadrado es menos el doble producto del primero por el segundo, que me da un menos 6y por el doble producto. Pero debido a que lo multiplico por este 2, entonces ya no es menos 6y, sino es menos 12y. Y por último, este 3 elevado al cuadrado me da un 9, pero por el 2, entonces me va a dar un 18. Ahí escribo un más, 18. Y en el miembro derecho, pues simplemente voy a la multiplicación del 2 por el 1. Y sabemos que el 2 por el 1 me da por resultado un 2. De ahí entonces pues ya tengo la ecuación. Acuérdense que esto es la ecuación, pero no está expresada de manera adecuada, porque siempre lo debo de hacer en forma general, o sea, igualado a 0. Y dentro de eso pues sabemos que tenemos que hacer todas las operaciones. Entonces, para poder hacer operaciones, recurro al concepto de términos semejantes para saber precisamente cuáles son los términos semejantes que yo puedo, entre los que yo puedo hacer operaciones. Los términos semejantes son ese 4, son ese 18 y también ese 2. Pero como el 2 está en el miembro derecho, pues debo de hacer una operación inversa para poder dar el resultado de esa operación inversa. Entonces, con términos semejantes, se me olvidaba, lo primero que debo de aplicar es ley de la suma, porque voy a sumar el 4 más 18, que son números con el mismo signo, y posteriormente voy a realizar la operación inversa. Eso quiere decir que este 2 me va a quedar como un menos 2, y al quedar con signos diferentes, entonces
el concepto que debo de aplicar es ley de la resta. Y ahora sí, sabemos que siempre se debe de ordenar de máximo a menor exponente, entonces eso es x cuadrada más 2y cuadrada, comenzando con las x es 4x, menos y por orden alfabético, y con los términos semejantes que son los términos independientes, me quedó un más 20 igual con 0. Recordemos que lo que sigue es simplificar la ecuación, pero no se puede simplificar porque todo no es divisible entre 2. Este 1 no es divisible entre 2. Dime. Aquí se me pasó escribirle el cuadrado a la y y ya, estamos completos. Y entonces está la forma general del elipse, que cumple con que les doy los puntos y tiene un lado recto. Entonces solamente entiendan que ahí lo importante es la conceptualización, porque necesito entender que el eje menor lo sustituí y que el lado recto también lo sustituí para poder tener forma de calcular los parámetros y obviamente el centro.